Nuestro invitado, el director de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Cerojato. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitar. Muy buenos días al superintendente, y de una vez hablemos de la decisión que adoptaron en relación a la cápita, la asociación de ADEMARS. No me acuerdo cuál es el nombre que representa estas siglas. Habían estado comunicando durante meses que de aprobarse esta resolución que finalmente ustedes adoptaron, esto traería la ruina de varias de las pequeñas, y alegan ellos que han tenido mejores prácticas que las grandes, o que han sido más eficientes, vamos a decir. ¿Cómo lo ven ustedes? No, mira, a ver, te explico. Te explico cómo funciona el sistema, porque eso es importante para entender lo que estamos haciendo, ¿no? Primero, los ingresos del sistema de la Seguridad Social en Salud es una ley que establece que el 10.13 en por ciento, 10.13% de la masa salarial va dirigido hacia la seguridad social en salud. De ese 10.13, alrededor del 9.5, algo así, va al fondo de la seguridad social, de ahí que se saca el dinero para cubrir el cápita en caso concreto del contributivo serían alrededor de 4.8 millones de personas. Entonces de ahí se saca ese dinero que va. Hay una parte, alrededor del 0.4%, que va a los subsidios por embarazo de las señoras, amamantar y enfermedades comunes. Y hay un 0.07, o sea, mucho menos del 1, que va hacia la administración de CISARRIC. Entonces esa es la fuente de ingresos. Y eso se distribuye. Los 9 puntos y pico se distribuye, y entonces haciendo unos análisis actuariales y eso se determina que 1.683,22 era el que teníamos hasta el viernes pasado, era el monto que per cápita para garantizar que había suficientes recursos para cubrir todas las necesidades de la población. Ahora bien, ¿qué ocurre? Ese era un valor único. Sí, universal, independiente, sin discriminar edad, condición, eso suponía, para que eso funcionara, que había que tener una distribución en cada ARS, una distribución de población más o menos parecida a la estructura que tiene la población dominicana. Es decir, que tú tenías un porcentaje aquí, digamos, de población que se distribuía de manera tal que hay una zona que está por debajo, una zona etaria, que está por debajo del per cápita, y hay otro que está por encima. Por ejemplo, un joven de 20 años prácticamente no consume, ¿no? Pero una persona de 50 años consume varias veces más que ese 1.683,22. Entonces, la idea era que lo que tú ganabas aquí en exceso lo ibas a utilizar en cubrir esto, y el sistema funcionaría en equilibrio. Entonces, eso implicó... Lo que no se dio fue que este grupo, que estos beneficios que había aquí, o estos recursos que se generaban aquí, porque había muy bajo consumo, se destinara a aquel grupo de poblacional que tiene un alto consumo. Entonces, tú tenías que, en el fondo, lo que eso implicaba es que se asumía indirectamente que todo el mundo tenía el mismo consumo independientemente de la edad. Sí, pero por eso quiero avanzar un poquito, que en el sentido de que lo que ha hecho esta resolución es establecer una cápita variada con base... De acuerdo al sexo y a la edad. De acuerdo al sexo y a la edad de los, vamos a decir, de los afiliados. De los 4.8 millones. Entonces vamos a tener una cápita que va a variar entre, qué sé yo, 500 y tantos pesos
para los más jóvenes y 4.000 o hasta 4.000 y tantos pesos Sí, mira, para los más vulnerables. mira que resulta que una persona, vamos a suponer de 19 a 29 años, un hombre, perdón, de 15 a 18, consume el 0.42%, el 42% de esos 1.600. Pero una persona que tiene de 50 a 64 consume o sea, un 41% más que ese valor. Pero quiero preguntarle, pero se va a establecer una cápita variada. Sí. Por eso lo digo, para el interés, vamos a decir, lo que le interesa al asegurado. Quizá pregunta de respuesta corta. ¿Eso va a implicar que el asegurado va a tener que pagar más de su salario? Va a seguir igual, el mismo porcentaje de su salario. Y lo segundo, en cuanto a atenciones, porque como quiera que sea se pueden dar situaciones. Si un joven de 22 años, que ciertamente es menos vulnerable en términos de salud, pero la cápita que recibe la ARS por lo que él aporta es menor, ¿eso va a implicar que su catálogo de servicios va a variar o el catálogo de servicios va a ser igual y no va a variar por edad y por condición? No, no varía. El catálogo de servicios sigue igual. Porque incluye todo, incluye porque es un catálogo. Exacto. Que incluye para todo tipo de edades, de un grupo grande, ¿no?, de enfermedades y un grupo grande de servicios. Eso quiere decir que para los afiliados, para los asegurados, eso no implica ningún tipo de variación con relación a lo que tienen ahora. No, implica que los adultos mayores van a tener una cobertura, ¿no?, que equivale a lo que ellos consumen. Actualmente, lo que ellos consumen es más que los 1.680. Sí, pero lo que digo es que su cobertura no varía. Ya eso es un asunto. No va a mejorar la cobertura. La cobertura no aumenta con la reestructuración. Sí, ahí lo que va a haber es una mejoría quizá para las ARS que tienen una cantidad importante de pacientes con de mayor consumo. Sí, hay más capacidad para cubrir las necesidades de esa población. Entonces, hoy día cada vez la población tiende a envejecer rápidamente en el país. Muy rápido está envejeciendo. Miguel, ¿y cuándo se hicieron estas estadísticas? Son muy recientes y lo pregunto porque después del COVID, lo que nos han dicho los cardiólogos, la Sociedad de Cardiología, es que se incrementaron los problemas cardiovasculares de los jóvenes, no tanto de las personas mayores de 55 años, sino de aquellos que están entre los 35 y 45. Entonces, asumo que, por tanto, esa población requeriría más de servicios de salud conforme avance. Sí, pero está por debajo de los 1.688. 83. Está por debajo, ¿no? Entonces tú tienes una población que está por debajo, que no es problema si ese excedente se dedicara a cubrir las necesidades de los adultos mayores. Y uno de los argumentos que escuché que ustedes les daban a las ARS para hacer esta propuesta es que también hubo ARS que se dedicaban a buscar clientes jóvenes. Así es. ¿Había alguna manera de que ustedes impidieran ese tipo de comportamiento de las ARS o incluso sancionaran? Si lo hacía de manera ilegal, sí. Había una práctica muy acentuada en algunas ARS de salir a sacar gente, a buscar gente de otras ARS para atenderlos ellos. Entonces tenía un pero con subterfugio, porque si va directo. Con subterfugio, engañando a la gente. No sé si vieron una publicidad que sacamos, que no caigas en gancho, que era pidiendo a la población que tuviera cuidado y que no aceptara todo lo que te venía a decir, muchas veces era falso, ¿no?, y era ilegal. Superintendente, esta decisión que adopta la CISALRIL se basa en algo que le solicitó el Consejo Nacional de la Seguridad Social o nació de la CISALRIL. No, esto empezó, la ley lo dice, la ley. Sí, pues la ley tiene 20 y... No, pero lo decía, ¿no? Esto está ocurriendo en todos los países que tienen un sistema parecido al de nosotros, es per cápita por riesgo, ¿no? En adición a eso, esto hubo desde el año 2020, había solicitud, había habido intercambio, no se avanzaba mucho y más o menos en el 2024 empezamos
nos dimos cuenta, eso todos los países lo tienen, es algo una práctica común, empezamos a trabajar. El Consejo nos había pedido varias veces anterior, yo no estaba ahí, pero le había pedido que hicieran los estudios, que avanzara, pero se paraba la cosa. Esta vez continuamos, hicimos todo lo que era necesario, hicimos los estudios actuariales con información de 2024, ¿no? Para calcular cuánto consumía con toda la información. Aquí hay toda la información que existe, es tremenda la cantidad de información que hay sobre la salud de las personas y sobre todo la seguridad social del régimen contributivo, ¿no? Entonces se sabía exactamente cuánto consumía y nos dimos cuenta que había una siniestralidad, ¿no? Un gasto mayor que el ingreso en una serie de ARS, ¿no? Que era consecuencia de que tenían una cantidad de personas, de adultos mayores, ¿no? Y que mucho más propenso a enfermarse, y eso afectaba el nivel de siniestralidad. Ahora uno se pregunta si la TCS, porque en este caso sería el sistema civil de la TCS, está en capacidad de hacer esa distribución de cápitas de manera efectiva y que no haya Mira, nosotros desvíos ahí. propusimos, cuando el CISARRIL, cuando empezamos este proceso, nosotros le propusimos un año, ¿no? Y cada 2 meses ir ajustando el cápita. Discutimos mucho, hemos tenido reuniones técnicas, reuniones de, digamos, discutir la política de todo esto, y al final lo que nos propuso la tesorería, que para ellos era mucho más fácil hacerlo una vez y que necesitaban 6 meses para hacer los ajustes necesarios, ¿no? Obviamente estamos aprendiendo, o sea, vamos a ver cómo funciona. Ya eso va a tener tiempo suficiente. Ellos empezaron a trabajar hace algún tiempo, ¿no? A hacer sus ejercicios y eso, y 6 meses a partir de la aprobación de la resolución. De la resolución. Ahora le pregunto, el promedio actual, o no el promedio, la cápita actual general única es de 1.683 pesos actualmente. Cuando se haga este ajuste, ¿el promedio va a quedar en cuánto? No, el promedio lineal. No, el promedio, depende ahí, no tenemos el promedio. Porque me imagino que va a subir un poco más de 1.683, tomando en cuenta que... No, sigue igual. Va a seguir, no va a haber variación Lo que aún. se va a distribuir, va a seguir igual. Lo que se va a hacer es distribuir el cápita, sí, ¿no? Por ARS según la estructura de la población. No, yo se lo digo porque está pendiente como quiera un ajuste, o el ajuste que estaba pendiente para el año que viene. Ya se dio también el... A 1850. Sí, 1800... Eso lo iba a preguntar. Porque... Sí, no, 1800 y pico. Exacto, entonces ahora el promedio sería 1.800 y tanto, entonces, aunque va a ser distribuido, variado, pero el promedio... Son 200 pesos más. Sí, 200 pesos más. Más o menos. Sí. Entonces, o sea, 200 pesos per cápita. Per cápita, claro. No, porque a veces uno... Entonces, para las personas que nos están mirando en sus hogares, a grosso modo, esta distribución que se está haciendo diferenciada por parte de la CISARRIL para las ARS no le va a impactar negativamente en su servicio de salud, ni en el precio de lo que pagan, ni en cuanto a la cobertura. Pero le impactaría favorablemente a alguno, más allá de los ajustes claro contables sí. internos que tengan que sí, mira. las ARS. Claro que sí, le va a impactar, le va a beneficiar. ¿Cómo lo porque, va a por beneficiar? ejemplo, mira, manteniendo los 1.600, ¿no? Cambian las cifras, pero, por ejemplo, una persona, un hombre de más de 65 años va a recibir 4.000, lo que se va a asignar como para gasto, para consumo, y se le va a dar 4.984 pesos, ¿no? Versus ahora que es 1.600. ¿No? Una persona que tenga de 50 a 64 años tendría un cápita de consumo de 2.136 y así sucesivamente. No, pero cuando usted habla de consumo, por eso yo le preguntaba al principio, don Miguel, porque entonces, por eso le preguntaba si eso va a variar el catálogo de servicios. No, sigue igual. O sea, entonces esa variación es una variación para la Pero ARS. ahora mismo, esa persona cuesta 4.000 pesos. Sí, pero le cuesta al sistema. Pero le cuesta al sistema. Entonces, de esos 1.683,
va a ir una parte mayor ahora hacia el adulto mayor. Sí, y a la mujer. hacia la ARS con relación al servicio al adulto mayor. Hacia la ARS. Hacia la ARS. Hacia la ARS. Ahora, habían unas ARS... Pero eso significa que va a ser mucho más holgado. Porque en Exacto. esta estrechez, en donde todo estaba concentrado, una gran parte estaba concentrado en jóvenes, y esa era lo que quería algunas ARS que se peleaban por esos jóvenes, ¿no? Y que ese excedente que me quedaba se convertía en ganancia, ahora se va a convertir en garantizar que ese excedente vaya a financiar al resto de la población. Entonces esas ARS pequeñas que estaban, o que son más pequeñas, la Asociación de Igualas Médicas que estaba quejándose, que estaban haciendo otro tipo de propuestas, porque finalmente esta variación pues va a beneficiar más a las ARS grandes, que son las que concentran mayor cantidad de afiliados vulnerables. Ahora, Pero, ciertamente... lo que ellos estaban planteando es el tema de la indexación. Son dos cosas diferentes. Vamos. Una cosa es la indexación por variación de los precios, ¿no? Van subiendo los precios, que hay un aumento de la cápita por indexación, por el efecto de los últimos casi 2 años, hubo un aumento de precios y eso aumentó, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa es la estructura que tiene el gasto en consumo. Son dos cosas completamente diferentes. Sí, pero la indexación se hizo, porque si aumentó la cápita de 1.683 a 1.800 y tantos, pues se hizo la indexación. Exactamente. Ahora, lo que digo es, ciertamente a esas ARS que se están quejando porque se oponían a que se hiciera una cápita variada, sino que lo que querían era que siguiera la cápita fija, alegando que pudieran desaparecer por esa situación. No, ellos van a seguir teniendo, la ley dice que el 10% de gasto administrativo y según la estructura de la población que ellos están atendiendo, bueno, así van a poder recibir o no recibir recursos. O sea, que lo que le toca es que comiencen a captar entonces personas con mayor edad. Que se aproximen a lo que estaba previsto desde un momento, que es una estructura de población más o menos igual. Yeah. ¿Me entiendes? O sea, hubo una distorsión por los años, ¿no? Pero esa distorsión tiene un costo muy alta. Miguel, perdón. No, pero... Y desde la CISALRIL o del Consejo se puede tratar de modificar esa distorsión a partir de ahora, de tal manera que sea un poco más equitativo, que todas las ARS tengan jóvenes, adultos mayores y envejecientes. Bueno, obviamente va a haber un incentivo para tener una distribución más acorde con lo que es la estructura de la población. Sí. Pero ningún sistema funciona si tú coges todos los recursos y lo metes en una población de 20 años. Pero ¿y si yo hago, poniendo el caso de que yo tengo prácticas de competencia en las cuales yo por comunicación o por servicio me hago más atrayente a los más jóvenes, no por subterfugio, que ya descartamos digamos que no estamos hablando de malas prácticas sancionables, sino que yo hago un ejercicio de competencia en el cual me hago atractivo para los más jóvenes, bueno, le ofrezco una serie de cosas y los más jóvenes vienen a donde mí. Vamos a llevarlo al extremo ese razonamiento. Suponte tú que efectivamente hasta le doy dinero, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Le doy que toda la población va a estar ahí, lo cual no es malo, ¿no? Si los recursos los excedentes fueran a financiar a los adultos mayores, porque o sea que eso va a bajar ahora. La obligación del Estado es garantizarle salud a todas las personas que estamos aquí, especialmente en las edades donde hay más riesgo. Exactamente. Que no es lo que está pasando. Exacto. Ahora mismo, tú ves, por ejemplo, tengo 72 años. Sí, pero miren, en este sofá ninguno nos quiere. Ya ninguno en este sofá no quieren a ninguno, ¿te oye? Miguel, ¿y cuál es la actitud de esas ARS pequeñas, especialmente porque la gran beneficiaria de este nuevo sistema de reparto es
la ARS Senasa, la del Estado, que además acaba de pasar por este proceso, este cuestionamiento de deudas y que está en una crisis aparentemente financiera. Me pregunto cómo reaccionan las ARS pequeñas y si no se les ve como que están haciendo este tipo de reajuste para beneficiar específicamente a esa ARS. No, es que esto es lo que se usa en todas partes del mundo, que tenemos un tipo de estructura institucional de seguridad social como esta que tenemos aquí, porque si no el sistema se hace inviable y no financiero. Una de las responsabilidades que tiene la superintendencia es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, ¿no? Hay áreas donde va a haber que intervenir, como por ejemplo los medicamentos. ¿No? No es posible que estemos gastando estos niveles de gasto que tenemos con medicamentos. O sea, no es posible que un hogar lo que gasta en salud, más del 54% lo gasta en medicamentos. O sea, eso hay que modificar, hay que introducir cada vez más el genérico. O sea, que estos cambios, esta variación en la cápita, por una cápita fija, por una cápita variada, toma en cuenta solamente a los afiliados de régimen contributivo. Sí. En el caso de Senasa, ustedes hicieron el estudio tomando en cuenta a los afiliados de Senasa de régimen contributivo, independientemente de su situación por el régimen subsidiado. Exactamente. Ya, entonces, Una pregunta, sí. Hay 4.8 millones de personas. Yo no sé si tú ibas a seguir por ahí mismo, pero yo quería preguntarle justamente sobre cuál es el estado financiero del Senasa. Senasa, claro. Si han aprobado los estados financieros, si se han presentado y de cuánto es el déficit. Mira, estamos en eso ahora mismo, ya ha habido se está corrigiendo bastante, pero no me toca a mí explicar eso. Cuando ustedes pueden invitar al director de Senasa, Edward Guzmán, y le puede dar más información de la que yo no tengo tanta información de la situación. Bueno, conocemos lo que pasó, conocemos cuál fue la situación, nosotros hicimos los estudios, en un momento se fue a Senasa, se intervino con casi 20 personas del equipo y todo eso sirvió para hacer una información que se le entregó a la Procuraduría para que ellos terminen su investigación. Ahora, eso quiere decir, superintendente, que la superintendencia es la que, obviamente, al analizar los estados financieros, determina que hay una situación irregular como órgano regulador. ¿Es así? Así es. Así es. Entonces, le pregunto, eso tenía incluso varios años. ¿Quiere decir que quizás en gestiones anteriores faltó algún tipo de rigurosidad en la regulación por parte de la Superintendencia de Electricidad? Y le digo así porque usted llegó allá a hacer... De electricidad. Digo, de electricidad o de salud y riesgos laborales. Así se no, mira, yo en este momento, de verdad, esperemos que termine ya todo el proceso de investigación. Tengo entendido que está bastante avanzado y faltará muy poco. Pero entonces todavía ustedes no le han aprobado los estados financieros a Senasa. Sí, tenemos ya la información, como está, ha habido una mejoría sustancial en la administración, ha habido una revisión de costos y todo eso, pero repito, esperemos, ya estamos poco, creo que está poco, falta muy poco para saber, tener toda la información. Ahora sí, le pregunto, pero sí un dato que sí tiene la superintendencia. La situación deficitaria del Senasa. Vimos que en el año 2024 registró un déficit de alrededor de 2.800 millones de pesos, por lo menos eso fue lo que se vio en los estados financieros preliminares que se presentaron. Luego hubo gente de la oposición incluso que dijo que no, que ese déficit llega hasta 20.000 millones de pesos. Realmente, ¿cuál es el déficit de Senasa en este momento? Yo te reitero, esperemos... Pero ya es un dato contable. No está bien, pero esperemos ya que toda la información se va a liberar, todo el mundo va a saber lo que ha pasado. Ahora lo que podemos es garantizar, y es obvio, ¿no?, que Senasa está dando los servicios, está cumpliendo, está pagando, ¿no?, y que ha ido avanzando, saliendo poco a poco de la situación que estaba. Sí, finalmente, Miguel, ¿ustedes han tenido información de que en efecto se están dando los servicios de Senasa o se han registrado ya algunos casos en los que por este déficit la población, los usuarios, no reciban el servicio que... No, todo el mundo se lo ha dado servicio, hasta donde yo tengo entendido. A todo el mundo, y eso no se va a parar porque al final de cuentas Senasa, y repito, y lo he dicho muchas veces, es la espina dorsal de todo el sistema de seguridad social en salud.
No, O sea, en que todo eso hay que caso, protegerlo. ahí hubo irregularidades, pero aparentemente no perjudicaron directamente a los afiliados, incluso dentro de las irregularidades. Cuando digo a los afiliados, porque los afiliados recibían servicio normal, quizás tal vez más servicio de lo que se requerían. Me refiero a lo que originó el déficit. O sea que los afiliados no fueron afectados en ningún momento. Los afiliados no han sido afectados y se ha mantenido la calidad del servicio. Mire, le preguntan desde el chat del Despertador en WhatsApp que si es correcto que una persona como menor esté como dependiente perteneciendo a una ARS y que cuando comienza a trabajar como mayor de edad aparezca en otra ARS sin haberlo solicitado. Bueno, eso es el caso ilícito. Eso se resuelve con el cápita. O sea, la solución estructural. Ahora le hemos caído arriba, hemos puesto multa, de todo hemos hecho. Y estamos modificando el sistema para mejorarlo. Pero digamos, la solución definitiva, estructural, es que hagamos indiferente estar en uno o en otro. En el sentido de que si estás con los jóvenes, tú vas a tener un ingreso proporcional al consumo que tienes. Y con los adultos mayores vas a tener un ingreso proporcional al consumo que tienen esos adultos mayores. A partir de las situaciones que se han presentado en Senasa, ¿han tomado ustedes como superintendencia alguna medida adicional de supervisión o han hecho más estrictos cierto tipo de controles en general? Sí, o sea, se ha trabajado, digamos, con la misma profesionalidad, con la misma imparcialidad, buscando cómo se pueden mejorar los servicios. Miguel, hay una última pregunta, porque tenemos que irnos, pero rápidamente. Yo incluso he escrito algunas cosas sobre eso. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales administra lo que tiene que ver con el subsidio de lactancia materna. En la seguridad social, tanto hombres como mujeres, trabajadores formales, hacen el mismo aporte. Sin embargo, el subsidio de lactancia materna beneficia a las madres trabajadoras cuando tienen un hijo y no así a las esposas de los padres trabajadores que hacen el mismo aporte que hace también la madre trabajadora. Ustedes han analizado eso en el sentido de que si bien Yolanda es trabajadora, tiene un hijo y recibe un subsidio de lactancia materna, pero yo soy trabajador, mi esposa no trabaja, no tiene un empleo, pero es afiliada porque es mi esposa. Entonces, yo tengo un hijo con ella. Yolanda hace el mismo aporte que hago yo. Sin embargo, mi esposa no tiene derecho a lactancia materna y ella sí tiene derecho a lactancia materna. No sé si me doy a entender. Sí, claro, pero la ley, aquí, lo establece la ley, sí. Sí, tenemos una ley que hay un proceso inclusive interno dentro del sistema de la seguridad social que está revisando la ley. Y hay cambios propuestos en diferentes sentidos. Este elemento no lo habíamos considerado. Puede ser, podemos analizar eso. Porque se habla mucho de la igualdad de género, pero también... Sí, puede ser, no digo que no, pero en general es con la mujer, sencillamente. Sí, con la mujer trabajadora y no con la mujer del trabajador. Ahora sí nos tenemos No que ir. podemos pasar la mañana hablando con usted, pero ya no podemos. Gracias al Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Sarajato, por haber estado con nosotros esta mañana. Y nos vamos ahora al segundo boletín informativo de este lunes 3 de noviembre.